Muchas gracias por su atención a estos estudios. Cuando Jesucristo envió a los apóstoles a predicar el Evangelio, ¿qué predicaron? Encontramos la respuesta en el libro llamado Hechos de los Apóstoles. Este libro es de suma importancia porque ya en los libros de Mateo y Marcos y Lucas y Juan aprendemos de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Y lo que leemos en esos libros nos convencen que Cristo es el Hijo de Dios, o sea que es Dios, el Hijo. Eso proclaman la deidad de Cristo. Entonces, ese mensaje que los apóstoles iban a predicar, tenían que comenzar con eso. La gente debería oír el Evangelio de Cristo y deberían creer el Evangelio puro. No cualquier Evangelio, sino el Evangelio puro inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, encontramos el primer ejemplo de esta predicación por los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. Vemos que la gente oyó el mandamiento de arrepentirse y de ser bautizados, y vemos el resultado, 3,000 personas que fueron bautizadas. Y dice Hechos 2, versículo 47, que fueron añadidos a la iglesia. Pues obviamente a la iglesia que Cristo edificó. Él había dicho, edificaré mi iglesia. Y aquí la encontramos, la iglesia de Cristo. Entonces salieron los apóstoles y otros evangelistas, salieron predicando el evangelio. Por ejemplo, en Hechos 8, vemos a Felipe, un evangelista fiel, lleno del Espíritu Santo, predicando a los samaritanos. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 8, versículo 12, que los samaritanos, que ellos fueron bautizados, hombres y mujeres. Desde luego el Evangelio la obediencia al Evangelio no tiene que ver con infantes. Los infantes no tienen pecado, a pesar de la predicación de muchos pastores. Eso no es cierto, la Biblia no enseña tal cosa. Como dice aquí en Hechos 8:12, es cuestión de personas adultas, personas maduras. Y luego en Hechos 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso, el enemigo de la iglesia. Vemos que él oyó el Evangelio. El Señor él había dicho que un cierto discípulo iba a explicarle lo que debería hacer, y él oyó y él obedeció, siendo bautizado, como vemos en Hechos 9:16. Este Ananías, el discípulo que le estaba enseñando, él dijo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. También en Hechos 8, volviendo a Hechos 8, tenemos un caso muy interesante de un hombre que iba leyendo la Biblia, queriendo entender el texto que estaba leyendo, porque era un texto allá en Isaías que para él todavía estaba un poco oscuro. Y el evangelista Felipe le enseña el Evangelio en ese mismo día. Iban yendo por el camino. Y habiendo oído el Evangelio, ¿cuál es la respuesta o la reacción de ese hombre? Era un etíope. Él dijo, aquí hay agua. ¿Qué pide que yo sea bautizado? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo, aquí hay agua? Bueno, obviamente, Felipe le había explicado que al obedecer el Evangelio, uno, desde luego, cree y hace confesión de la fe y es bautizado. Y entonces él confesó, creó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces los dos bajaron al agua, Felipe le bautizó, obviamente una sepultura, como leemos en Romanos 6:4, y este hombre, se llama el eunuco, el etíope, él entonces siguió su camino gozoso. ¿Por qué gozoso? Porque había obedecido al Evangelio de Cristo. Dios le bendiga. Estudie esto para sí mismo.